Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estamos iniciando Escuela de Guerra Espiritual, Liberación y Milagros. Miércoles, 7 de la noche, tenemos una cita allí con nuestra comunidad. A todos aquellos que quieran transformar y cambiar sus vidas, poner en práctica lo que hemos estado estudiando. La mejor enseñanza es la que se pone en práctica. Y es por eso que estamos en la semana de la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y es la semana de la apertura del mar, la semana de la aparición del maná, la manifestación del cántico de Moisés y del Cordero, la semana de la batalla contra Amalek. Bueno, toda esta fuerza espiritual que no necesariamente estamos estudiando, sino moviendo, esa energía que ponemos en movimiento, tiene que ver con todo lo que nos enseña la porción del rollo de las Escrituras que estamos estudiando en esta semana. Bueno, el pueblo que tiene el compromiso, estar comprometido es estar casado, eso se llama boda, estar comprometido. El compromiso de aplicar las leyes universales, las leyes del Creador, pues hay que estudiar las leyes, como el abogado, como el juez, como el magistrado, tiene que conocer las leyes por las cuales se rige el universo. Y así poder establecer principios para vivir en bendición, cada persona, cada familia, cada pueblo y cada nación. Entonces hoy vamos a la causa, al origen, y las consecuencias de ir a la causa, de ir allí donde está el problema. Y el problema nunca se encuentra en el exterior, se encuentra en el interior. Por eso hemos titulado este mensaje La apertura del mar, que es cuando nosotros abrimos el corazón. Y por eso en estas parábolas de las Escrituras podemos aplicar este principio. Cuando aparece la nube de fuego, la Shekinah, lo que se conoce como el Espíritu Santo, esa conexión con la conciencia elevada, pues también aparece el maná, esa comida espiritual, esa comida metafísica que representa quién es el Mesías. Por eso dice: yo soy el maná, yo soy la luz, yo soy el camino. Y bueno, el acorde, que es el maná, es como una cuerda musical, como algo que vibra, de allí viene pues la antimateria. Y eso, por eso aparece con el cántico de Moisés y el Cordero al otro lado del mar. Cuando pasó lo que era imposible, ahora se hizo posible. Entonces, para eso hay que asumir el deseo cumplido. En sí esa es la manera de alabar y de adorar al Eterno, es sentir que aquello que deseamos ya lo tenemos. Entonces vibramos en esa frecuencia del todo. Y por eso saber quién eres tú, quién es ese yo soy, es fundamental para poder dejar salir lo que no eres. Y eso es lo que se conoce como libertad, esa verdad de lo que somos. Entonces, en esta clase de Escuela de Guerra Espiritual, que es prácticamente la aplicación, no tanto la explicación, ya le hemos dado en la mañana, pero recordamos que estuvimos hablando de las 72 estructuras angelicales que se mueven detrás de cada situación, y por eso cuando el Mesías, que cumple todo lo que está dicho en las Escrituras, en la Torá, en la instrucción para la vida, en los salmos y en los profetas, se manifiesta en este mundo, pues envía 70, mal traducidos, de 72. Por eso explicamos en la mañana que hoy con la inteligencia artificial usted puede hacer la pregunta a la comisión de los 70, allí le va a decir 72. Pero no le dan tanta relevancia porque desconocen que esos números pues es la conexión angelical, porque cada letra que mueve una energía, de las 22 letras hebreas, tiene un valor numérico. Y con ese valor numérico podemos pesar las palabras y ponerlas en una balanza para ver si hay justicia o no.
Entonces misericordia tiene el valor de 72. Y misericordia es un ser acorde, no a lo que nosotros somos, sino a lo que es el verdadero ser. Entonces, pues hay que dejar ir lo que no somos y vibrar en la frecuencia de lo que sí somos. Entonces, si el miedo es una fe invertida, o sea, tener miedo es porque se le cree más a lo externo que a lo interno, de todas maneras es una fe, por eso pues se dice que una persona es ateo, o sea, sin Dios, pues ese es su Dios, porque o sea, no tiene Dios, ese es su Dios, el sin Dios. Entonces no hay ateísmo, son creencias, y entonces no estamos hablando tanto de creencias, sino de realidades. ¿Qué sucede cuando hay un cambio de frecuencia? Entonces, ese no puedo cierra el mar, y ese estoy recordando lo que realmente soy, lo abre. Cuando recordamos que no somos pobreza, que no somos miseria, que no somos enfermedad, ni menos terminal, que no somos muerte, que somos vida, entonces lo imposible se hace posible. Pero desde la energía, desde lo energético, desde lo espiritual. Y por eso Dios es espíritu, y para Dios no hay nada imposible. Cuando nos conectamos desde lo físico con lo espiritual, podemos ejecutar lo imposible. Eso que era imposible se hace posible porque volvemos a unirnos al Creador, volvemos a traer el cielo a la tierra. Entonces, recordar que somos uno y que Dios habita en mí, y sentir las cosas antes de que pasen. Entonces se entiende por qué no se cantó para que se abriera el mar, sino que se cantó, se adoró cuando el mar se abrió y del otro lado. Porque primero sentimos que aquello que es imposible ya lo tenemos. Allí vibramos en una frecuencia que se conoce como maná o nota musical. Por eso adorar en sí no es cantar. De ahí viene la palabra yaudí o yadá. Yadá quiere decir hacerme uno con él, hacerme uno con el otro. Cuando me hago uno con Dios, entonces el Padre es igual al Hijo y el Hijo es igual al Padre. Entonces hay que entender que no se refiere estrictamente a una nota musical cuando se adora, se refiere a vibrar en la misma frecuencia. Entonces por eso se prohíbe la adoración de los ídolos, de donde vienen ideas contrarias a la idea del Creador, entonces lo que llama idolatría. Y también viene de la raíz idiota. Entonces no somos hijos del idiota, ni somos el hijo bobo, somos reyes, somos príncipes, para que cuando te enfrentes a una situación, a un imposible, no sé qué hacer para que mi hijo cambie, no sé qué hacer para tener dinero, no sé qué, cuando no sabes qué hacer, recuerda que no hay que hacer, hay que ser, saber que somos creadores. Y cuando tienes la conciencia creativa, no dependes de nadie, porque tienes la idea de lo que realmente eres, y empiezas a vibrar en esa frecuencia y a declarar palabras de bendición para que se manifieste en el mundo exterior eso que viene desde tu interior. Entonces cuando se sienten las cosas que son nuestras, se alaba, se adora. Por eso cuando estás triste, cuando estás solo, cuando estás deprimido, solamente alábalo, pero alaba al Creador de la creación. Y es allí donde hay compatibilidad, cuando vibramos en esa frecuencia de saber que lo tenemos todo y que somos parte de ese todo. O sea que el dinero no es el Dios. El dinero es así como la sombra del adorador, del que está conectado, es como un eco, por eso se llama economía. Es el eco de una conciencia que ya entró en conexión con la fuente, con el origen. Por eso dice que Dios, Elohim, el Padre, es el dueño del oro y de la plata. ¿Por qué dueño? Porque es la fuente creadora. O sea que allí esa fuente es infinita. Entonces no hay ningún banco, ningún depósito de las riquezas de ninguna nación, puede ser la nación más poderosa, que iguale a los depósitos de las riquezas del mundo infinito, donde está todo. No solamente el dinero,
está todo lo que se requiere para tener éxito en cualquier circunstancia, así pensemos, sintamos o creamos que es imposible. Siempre hay una fuente creadora de vida en la cual todo lo que era imposible se hace posible. Entonces, cuando viene la división, de ahí la palabra diablo, di dos, y hablar de dos maneras. Cuando no se habla una sola cosa, entonces entramos al mundo dual. Hay una separación entre lo espiritual y lo material. Y entonces se separa el cielo de la tierra. Entonces la idea es que el reino de los cielos se acerque al reino terrenal y que influencie lo terrenal con lo celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, vénganos en tu reino. Esa oración del Padre nuestro, que tiene tantos misterios y tantos secretos, y que si la entendiéramos y los aplicáramos, pues la humanidad sería diferente. Entonces para poder tener éxito en todo hay que quitar los patrones limitantes de creencias que crearon interferencias. Por eso tenemos a nuestro servicio los ángeles, que son sirvientes, y siempre están allí, porque es una energía. Entonces, si nosotros nos enfrentamos a una situación en tu trabajo, en tu empresa, el banco te dice estás quebrado, o tu jefe te dice no hay más trabajo, y te da cualquier razón que es imposible de que sigas trabajando, la pregunta es ¿cómo te sientes? Pues el primer sentimiento es que no tienes valor, que te desecharon, que no eres prioridad, que no eres necesario. Y al tener ese sentimiento que entró al corazón, pues tuvo que abrirse para que entrara esa palabra negativa. Bueno, pero si de pronto el jefe dice, bueno, te restauro, es más, te voy a ascender de puesto y te voy a subir el sueldo, y el banco te dice, bueno, hay un nuevo crédito y hay un gran negocio para su empresa, y entonces tenemos esa confianza, esa fianza, ¿cómo te sientes? Pues te sientes confiado. Esa confianza nace de abrir el corazón. Si tu corazón está cerrado, el mar tampoco se abre. Si tu corazón se abre, puedes pasar el mar en seco. Abrir el corazón a todo lo bueno. Es el misterio de la apertura del mar, el gran evento que se recuerda en todos los tiempos de la Escritura. Ese gran evento, ni siquiera la salida de la esclavitud, sino la apertura del mar, que nos enseña a enfrentar lo imposible para que se haga posible. Entonces, dijimos que Yeshua había llamado a sus 12 discípulos y les dio autoridad y poder. Previo a eso, en el capítulo 9 del libro de Lucas, multiplica los panes y los peces. Y luego llama a sus 12 discípulos y les da autoridad y poder. La misma autoridad y poder que llevaba Moisés. En esa vara, en la palabra, el sustento para la vida, el maté es la vara. En el hebreo, obviamente. Y por eso, entonces aparece allí esa comisión de los 72, que ya explicamos que es el valor numérico de la palabra Gesed, que fue traducida como misericordia, y es un ser acorde a lo que es el Creador. Esa es la misericordia del Señor. Pero si somos acorde al animal, pues Elohim o Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. O sea que Él es acorde a su pensamiento, sus palabras y sus sentimientos. El que tiene otro acorde, tiene otra nota musical, tiene otro Dios, y entonces se mueve en otra misericordia. Por eso, ¿qué es lo que se está moviendo de ti? Si tu corazón está cerrado, crees que no se puede y que ese negocio no se da. Pero si se abre tu corazón, entonces ya está hecho. Porque ahora tienes el corazón abierto al amor, a la abundancia, a la sobreabundancia y al éxito.
Ahora tienes el corazón conforme la voluntad del Creador. Entonces, envía esos 70 y ellos regresan, los 72. O sea, enviados, Sheliach. Sheliach quiere decir como Malach, enviado. De ahí viene Sheliach, o apóstol, es un enviado. Y ese enviado lleva un mensaje. Esos enviados, que son 72, que vibran acorde al pensamiento del Creador, pues dice, volvieron los 72 con gozo, esa alegría, iluminados, porque funciona, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Note, nombre, carácter, Yod, Hei, Bau, Hei, un ser. Si yo sé que puedo, los seres espirituales del mundo bajo tienen que someterse a ese poder, por la autoridad y el poder que se me asignó del poder del poder. Así sea el político, así sea la economía, así sea la ciencia, así sea la religión, se tiene que someter, no por fuerza, sino por autoridad y poder, por control de esa energía creadora y dadora de vida. Y les digo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, la frecuencia de lo negativo se había puesto por encima de lo positivo. Y todo lo que está por encima tiene control de lo que está ahí debajo. Por eso dice el que habita bajo la sombra del Altísimo. Y aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. O sea, no se goce de que usted logró eso que era imposible. Gócese de que permanezca siempre en ese estado, de que todo es posible para el que cree. Y es allí donde tiene un resultado. ¿Qué hay que hacer para acceder a ese reino? Ya había multiplicado los panes y los peces, ya les había enseñado cómo se puede alimentar la multitud, ya les había dado autoridad y poder. Ahora escogió, seleccionó a 72 para que opere la misericordia y el amor. Entonces nace la pregunta, ¿qué hay que hacer para entrar a ese reino? Dice, bueno, guardar los mandamientos, amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que para amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, tengo que escuchar, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Deja, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y como consecuencia de ordenar nuestra manera de pensar, de ser uno, entonces ahora sí, y amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si cortamos allí el Shema, no vamos a la causa, entonces, pues, no entendemos la consecuencia. Tenemos que ir al origen. Si oímos la palabra, esa palabra es acorde al Creador y nos alineamos con esa frecuencia, se abren los cielos que estaban de bronce, se abre el mar, se abren los negocios, se abre lo imposible y ahora se hace posible. Se abre todo, porque aplica para todo. O sea que el tiempo no se mide por reloj, se mide con lo que sucede dentro. Cuando se abre el corazón o cuando se cierra. Por eso el enemigo te dice tres cosas. Eres impotente, o sea, no tienes poder. Eres débil. Y la tercera cosa que te dice es que estás solo. Todas tres son mentiras, porque tú no eres impotencia, tú eres poder. Porque por eso dice la palabra, dile al débil, fuerte sois. Porque en el momento de mayor debilidad es la mejor oportunidad para poner por obra la palabra. Y por eso estamos en
la práctica, la aplicación. Y obviamente que los que están participando y los que van a participar en el futuro son los implicados, aplicación e implicación. Entonces, en aquella misma hora, note, Yeshua se regocijó en el Espíritu. ¿Cuándo se regocijó? Cuando vio que sus discípulos estaban poniendo por obra la palabra. Si hacemos lo contrario, no hacemos ni decimos nada, entonces sucede lo contrario, no hay regocijo. Recuerde que regocijo, shinja, es volver al gozo de la salvación. ¿Qué quiere decir? Iluminar, cuando se ilumina tu mente con la luz de los mandamientos y también tu corazón. En aquella misma hora, o sea, no era tiempo, no se cuenta con tiempo de reloj. Se regocijó en el Espíritu. O sea que si no sucede eso dentro, en el corazón, no había habido regocijo. Entonces, esto no es un tiempo lineal y el tiempo que se cuenta con el almanaque o con el reloj. Es un tiempo de un cambio interior. Y dijo, yo te alabo, oh Padre. Empieza la adoración, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Bueno, un niño es el que deja moldear su emoción y empieza a actuar como con esa inocencia de corazón abierto y sincero. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces, el Hijo es lo que tú eliges. Si tú eliges abrir tu corazón, entonces conoces el corazón del Padre, porque el Padre es la fuente, la idea que te llevó a abrir ese corazón. Entonces, nos alineamos con esa frecuencia. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados, o sea, afortunados, chereino, los ojos que ven lo que vosotros veis. ¿Qué era lo que ellos veían? Que el problema no era externo, que no era el enfermo del cuerpo, sino una enfermedad emocional. Y por eso veía que los demonios caían, y al caer entonces pierden el poder sobre ese cuerpo, sobre esa cultura, sobre ese pueblo, y ahora aparece la misericordia, porque se trata de quitar y se trata de poner, y si no, no fuera guerra espiritual. Así como hay millares y millares de ángeles que traen desánimo, derrota, tristeza, enfermedad, dolor, sufrimiento y tormento, hay millares y millares de ángeles que traen alegría, gozo, felicidad, pero para que eso suceda tengo que quitarlo uno y ponerlo otro. Y eso sucede cuando vibramos en la frecuencia del Creador, cuando nos alegramos, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea que no solamente lo estaban viendo en un futuro, sino que lo estaban experimentando en tiempo presente. Acaba de regresar la comisión de los 72, que representa la misericordia divina, el Gesed, esa estructura angelical que se mueve de acuerdo, ya habíamos explicado en programas anteriores, de acuerdo a esos tres textos de Éxodo capítulo 14, versos 19, 20 y 21, y no es que se sacó por ahí porque lo dice el Zohar, o porque no lo dice, o porque alguien, no, hay una regla de cómo sacar el nombre de acuerdo a la triada de las letras, para que se mueva esa energía acorde. Entonces eso también está en nosotros, no importa el idioma en que hables, también lo que interesa es que vibres en esa misma frecuencia, de gozarnos antes de tener lo que deseamos, sintiendo que ya lo tenemos, como cuando ellos cantaron y alabaron al Eterno fue del otro lado del mar. O sea que si nosotros estamos del otro lado, eso que era imposible, ya se hizo posible, aunque no haya sucedido todavía en el mundo físico. Entonces, allí aparece la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que eso prevalezca en mí? ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? El Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios,
el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ok, ¿quién es el prójimo? El prójimo es el vecino, bueno, esa es la idea. Pero la idea del Mesías, para explicar quién es el prójimo, es la parábola del buen samaritano. ¿Quién es tu prójimo? Por eso dice, a otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Y quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Oigan eso. Y él le dijo, el que usó de misericordia. Bueno, viene la parábola. Pasa un viajero que viene de Jerusalén a Jericó. ¿Eso qué es? En lo físico, Jerusalén pues es el lugar del templo y Jericó pues una ciudad allá donde estaban las murallas. Pero en lo energético, en lo espiritual, Jerusalén es tirar una palabra de paz. Jerú es lanzar una flecha, Jerú. Y Shalén es paz. Entonces, si en tu corazón hay paz, vienes con esa paz de Jerusalén. Jericó quiere decir perfume. Y si tu perfume no es de olor grato, así seas levita, vas a pasar de largo. Así seas sacerdote, levita, en lugar de levantar el muerto, dice, no, me contamino con ese muerto, y pasa de largo. Pero si tienes la revelación y te puedes enfrentar a cualquier circunstancia y en lugar de contaminarte con el muerto, lo levantas porque le das vida, eres un buen samaritano. El amor al prójimo es cuando le ayudamos a nuestros semejantes sin esperar nada a cambio. Y ese es el mandamiento esencial. Si tenemos todos los recursos en el mundo espiritual, psicológico y emocional para que cualquier cosa que se requiera en el mundo físico se materialice, no puedo dejar al prójimo robado, estafado, herido y tirado a la vera del camino. Porque molido fue por nuestras transgresiones y por tus llagas hemos sido curados. O sea que esos mandamientos de muerte, la profanación del nombre, o esto, el difamar o el constrictar el espíritu, todas esas leyes que se declararon como de muerte, alguien pagó el precio para que nosotros podamos acceder por gracia y abrir los cielos que estaban de bronce y abrir el mar y pasar en seco y enfrentarme con éxito a cualquier dificultad que se me presente en la vida diaria. Por eso cuando ayudo a alguien, así sea con cualquier cosa que le ayudes, o en oración, o en instrucción, o en oficio, cualquier ayuda que le des a alguien, está siendo no necesariamente el buen samaritano, sino que se está manifestando ese mandamiento esencial, el amor al prójimo. Si no hubiera amor al prójimo, no estaríamos aquí quitando todos los espíritus inmundos que hacen afligir y atormentar, trayendo pensamientos, sentimientos y energía de pobreza, de enfermedad y de miseria, que ahora los quitamos por los méritos del Mesías, porque podemos ver lo que sus discípulos vieron, porque aplicamos la misericordia del Todopoderoso y abrimos el mar. Eso que te está sucediendo, ese problema en que te encuentres, no vino para destruirte, vino para que te encuentres. Esa situación en que te encuentras, ese imposible en que te encuentras, ahora se hace posible, porque el negocio está hecho. Porque la empresa ya es exitosa, porque solamente alábalo y adórale. Si estás enfermo, alábale. Si estás triste, alábale. Si estás próspero, alábale. En cualquier circunstancia y en cualquier situación, vibra en la frecuencia más elevada, en la alabanza y en la adoración, en espíritu, pero también en verdad. Hacedores de verdad y
aquel que borró nuestras iniquidades, se manifiesta con autoridad y poder. Adelante, guerreros y guerreras, vamos a practicar y a poner por obra todo lo que el Eterno nos está revelando. Laila Tov, buena noche, y Leitra Dot, nos vemos luego.